Una noticia sobre política mexicana es lo más interesante que ha pasado por lo menos hasta este jueves 28 de noviembre. Primera noticia. Claudia Sheinbaum reacciona a las declaraciones de Doug Ford, el primer ministro de Ontario, Canadá. Todo esto viene por unas declaraciones que dio este ministro de Canadá, el cual usted estará viendo que hay que diferenciar la palabra ministro. No es exactamente un ministro como Norma Piña, no, sino que es como un digamos, presidente para una región específica de Canadá, porque Canadá tiene muchas provincias o partes, por así decirlo, o estados. El punto es que con esto de Donald Trump, que ahora está prácticamente amenazando que va a poner aranceles a los productos que vengan y vayan de México a Estados Unidos, también se los puso igualmente a Canadá, o por lo menos esa misma amenaza o advertencia. Y la cuestión es que este ministro canadiense, que lo estará usted viendo, hace unos días anteriores a casi nada declaró que era mejor que Estados Unidos y Canadá sacaran mejor a México del Tratado de Libre Comercio, que solamente hicieran comercio libre de cualquier arancel entre solamente Canadá y Estados Unidos. O sea, querían formar un equipo, querían sacar a México de ese equipo de tres de Norteamérica. Y pues prácticamente esta declaración de Donald Trump en su red social Truth prácticamente le cerró la boca a este canadiense, y ahora lo verá usted ahorita mismo las palabras con las que este canadiense declaró que por favor que Donald Trump no compare a México, que Canadá y México para nada son lo mismo, que México es un cero a la izquierda, prácticamente lo dijo. Y también le dolió estas palabras de Donald Trump, porque prácticamente en palabras textuales lo dijo, es como una puñalada al corazón de un mismo miembro de la familia. Por favor, escuche esto. What I found unfair about the comments is to compare us to Mexico. And I can tell you, Canada is no Mexico. We do approximately, just Ontario alone, $500 billion of two-way trade. I found his comments unfair. I found him insulting. It's like a family member stabbing you right in the heart. Ahora bien, ante esto, Claudia Sheinbaum respondió textualmente esto: no aceptamos esta visión de que México es menos, lo hemos dicho siempre, nosotros somos un país grandioso que compite con otras economías, que somos una potencia cultural y que frente a nosotros, nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá, nos vemos como iguales. Y algo añadido a esto es que al final Claudia Sheinbaum recordó que al principio de la negociación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, el actual, después del original, el actual, al principio se planteó un acuerdo de libre comercio solamente entre México y Estados Unidos. Ahí no entraba Canadá, y ya después fue la integración del tercer país norteamericano, que es Canadá, que sí, México es Norteamérica. Canadá nos necesita, porque así como presentó hoy Marcelo, los impactos que puede tener en Estados Unidos el subirle aranceles a México, también tiene impactos en Canadá. Entonces nosotros tenemos un plan y yo estoy convencida que va a permanecer el tratado, Nos ayuda a las tres economías y eso lo saben los tres países, sus empresarios, sus empresarias y sus gobiernos. Segunda noticia, Gerardo Fernández Noroña le niega una prórroga al INE de 90 días. Esto porque el INE quería 90 días para ponerse de acuerdo para tanto hacer esta cuestión logística, que va a ser muy grande, en cuestiones obviamente muy técnicas, y también con esto del presupuesto, que no se ponen de acuerdo si son más de 10,000 millones o si son 7,000 millones de pesos para el presupuesto. Con todas estas cuestiones querían ese lapso de tiempo para ponerse de acuerdo o reordenarse, mejor dicho. Y Gerardo Fernández Noroña lo retachó. Escuche esta nota que está realmente increíble, porque también se ve aquí una diferencia adentro del INE, por lo menos con Guadalupe Tadei. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, negó la prórroga solicitada
por el INE para aplazar por 90 días la elección judicial. En una carta dirigida del INE de Guadalupe Tadei, el senador Gerardo Fernández Noroña asegura que el Poder Legislativo se encuentra imposibilitado para conceder esta prórroga solicitada. Desde el 15 de septiembre del 24, cuando se publicaron las reformas constitucionales del Poder Judicial, es parte de la Constitución y debe cumplirse. No hay margen para su incumplimiento o desobediencia, y en ella se establece la fecha que prime el domingo de junio para realizar estos comicios electorales. Textualmente él escribió esto: estamos convencidos de que darle la prórroga crearía más problemas de los que ya se pretenden resolver, pues esto implicaría una nueva reforma constitucional solo para cambiar la fecha, y ello implicaría modificar todos los plazos del procedimiento electivo. También, adicional a esto, Gerardo Fernández Noroña dijo o comentó que hay cierta parte del comité ejecutivo o de consejeros del INE los cuales tienen ciertas cuestiones pues conservadoras o de oposición, que obviamente quieren entorpecer las cuestiones internas del INE, las cuestiones obviamente para esta elección de jueces, ministros y magistrados. Por ejemplo, la prima hermana de Margarita Zavala, que es Claudia Zavala, que aquí usted estará viendo su foto, es una de las principales voces adentro del INE, que obviamente está totalmente en contra de esto de la reforma al Poder Judicial, pero que también ha sido como una cuestión de suerte interna, de rebelión, porque al parecer, digo al parecer porque obviamente no lo ha dicho textualmente Noroña, o no lo han dicho prácticamente adentro de Morena, de lo que se pueda conocer en los medios o mediáticamente, que también Guadalupe Tadei tiene cierta incertidumbre de las cuestiones técnicas electorales que se puedan llevar a cabo este 1 de junio, de julio, que sean las elecciones. Si toda esta cuestión del presupuesto va a ser suficiente, pero que también a la vez vaya a ser una cuestión que a la sociedad, que al pueblo de México realmente crea que es una buena elección, porque obviamente se pone en tela de juicio, por lo menos la oposición, de que esto va a ser un fraude o de que va a ser una payasada esto de la elección del Poder Judicial, porque también otra cuestión es cómo explicar a los ciudadanos, específicamente a nosotros, cómo nos van a explicar cuántos ministros, cuántos jueces de distrito vamos a tener que escoger. Es una cuestión muy difícil. Obviamente Guadalupe Tadei tendrá ciertas cuestiones, cierta incertidumbre de todo este proceso, pero Gerardo Fernández Noroña es muy fuerte al decir que no tiene que haber por qué un aplazamiento o retraso de estas fechas que ya están de hecho en la Constitución. Tercera noticia: Lili Téllez defiende a Donald Trump y dice en cambio que Claudia Sheinbaum no sabe qué es lo mejor para el pueblo estadounidense y que Trump fue elegido legítimamente. Esto es algo interesante dentro de tantas tonterías que pueda decir Lili Téllez. Algo interesante en el sentido de que sus propias palabras obviamente delatan su cuestión conservadora, pero su cuestión también traidora, por así decirlo, porque está dando, y ahorita usted lo verá en estos mensajes que ella pone o postea en su página de X, antes conocido como Twitter, en donde prácticamente dice que Claudia Sheinbaum no sabe lo que es bueno para el pueblo estadounidense. Y aquí vemos una suerte de que Lili Téllez prácticamente está pues sí, apoyando, totalmente respaldando la validez de Donald Trump de las elecciones, y eso nadie lo pone en tela de juicios. Es una cuestión electoral democrática que fue en Estados Unidos y ella tomaron su decisión de poner nuevamente a Donald Trump, pero aquí lo que pone Lili Téllez es una cuestión de que Sheinbaum
por lo menos no es su presidenta, y así tal cual lo ha dicho o lo ha expresado, por lo menos en sus muchas intervenciones muy locas en el Senado. Por favor, escuche esta nota de lo que dijo o de lo que respondió al respecto Claudia Sheinbaum, y sin decir nombres. Escuche esta nota. Sin decir nombres, la mandataria mexicana se lanzó en contra de la oposición, quienes hablaron sobre la carta que mandó Claudia Sheinbaum a Donald Trump. Es una carta que ya vimos en un anterior video, si no mal me equivoco, en donde Sheinbaum prácticamente le dice a Donald Trump que no hay que hacer esta cuestión de amenazas o de aranceles, que esta cuestión obviamente traería un efecto inflacionario adentro de los dos países. Textualmente esto dijo Sheinbaum: aquel que se pone del lado de otro país o llama a otro país, no voy a decir quién, pero lo leí en redes, ¿cómo se le llama a aquella persona que le pide a Trump en efecto intervenga porque no está de acuerdo con el gobierno de su país, que fue electo o elegido democráticamente? Eso es lo que contestó Claudia Sheinbaum al respecto de esto. Obviamente se refiere a Lili Telles. Claramente usted podría decir, oye, te cayó el saco, quién sabe. Pero la cuestión es que al decir esto cae prácticamente a lo que dijo Lili Telles, lo expresó aquí en su cuenta de Twitter. La carta que le envió Sheinbaum a Donald Trump prácticamente le explica o trata de explicarle de alguna forma las cuestiones totalmente negativas que puede traer estos aranceles a México y sobre todo también a Estados Unidos, porque también se la puso a Canadá, que ya vimos en un anterior video como esta cuestión de Canadá que se cree superior a México en muchas cuestiones, cuando no es ni siquiera, creo que ni el tercer socio comercial, ni el segundo o tercer socio comercial de Estados Unidos. Creo que es primero México, luego China y luego Canadá. El punto no es el primero, el primer socio comercial es México, pero se cree mucho Canadá en esta cuestión. Esto es lo que le escribió Lili Telles a Donald Trump, o por lo menos quiso hacer referencia a Donald Trump y a Claudia Sheinbaum a esta carta. Escuche esto: Claudia, la autoritaria, quiere explicarle a Trump qué le conviene a Estados Unidos. Cree saber más que Estados Unidos que su presidente electo. O sea, Lili Telles es o una ignorante o es una traidora a la patria, no hay más. Cuarta noticia: la ex procuradora de la Procuraduría General de la República de Felipe Calderón quiere ser ahora candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es algo increíble, porque recordará que en anteriores videos vimos que, por ejemplo, Roberto Gil Suar, uno de los hombres de Felipe Calderón y de Salinas de Gortari, amiguísimo de Salinas de Gortari, pues de hecho ya se inscribió, se logró registrar como candidato igualmente para tratar de ser electo como ministro de la Suprema Corte y también ahí ser como un contrapeso, según él expresó en el programa de Ciro Gómez Leiva. Pues bueno, esta que se llama Marisela Morales, que repito, es la ex procuradora de la Procuraduría General de la República en ese tiempo, que hoy es la FGR. Pues ella igualmente quiere ser ministra de la Suprema Corte y también lo expresó en el programa de Ciro Gómez Leiva, que es algo realmente increíble, o que por lo menos sorprende cuántos personajes se destapan con Ciro Gómez Leiva. Recordemos que también Roberto Gil Suar, como ya le expliqué, pues se destapó en ese programa de Ciro Gómez Leiva. A lo que quiero llegar con esto es que, y ahorita lo vamos a ver lo que dijo Ciro Gómez Leiva sobre esto, es que muchos calderonistas o personajes calderonistas del tiempo de Fox, de Peña Nieto, hasta también, ¿por qué no?, de Salinas de Gortari, como también lo es en una parte Roberto Gil Suar, pues quieren llegar a tener posiciones adentro del Poder Judicial, que ahora, por así decirlo, en esta cuestión de las elecciones puede haber ciertos espacios que puedan llegar a ocupar. Y pues ahora es otro reto nuevo que es un compromiso además, y estamos ante una reforma y ante una
cambios importantes en nuestro país que creo que debemos participar de una manera o de otra, todos, porque es nuestro país y hay que trabajar por él y pues participar, creo que es lo más importante como para una persona que es responsable de su país y que pues tenemos esa oportunidad y está abierta para todos y pues estoy aquí participando. ¿Qué tanto riesgo hay de que la sigan relacionando con Felipe Calderón Hinojosa, uno de los enemigos favoritos pues, de este gobierno en turno? Pues yo creo que el riesgo como servidor público siempre está latente antes, durante y después de que uno ejerce los cargos, pero lo importante es ver la historia de la persona, de la carrera, porque yo no soy de ningún partido político, jamás he militado en ninguno. Ahora bien, algo de lo poco interesante que dijo esta Marisela Morales Ibáñez, la ex calderonista o calderonista, es que ella afirma, en primer punto, no está en desacuerdo con esta elección de jueces y ministros, de esto de democratizar el Poder Judicial. Ella no está en desacuerdo, como sí lo está en desacuerdo Roberto Gil Suar. Segundo, ella se deslinda totalmente o parcialmente porque ella dice que nunca militó en ningún tipo de partido político. Por lo tanto, dice que estas adjetivaciones de que le puedan decir calderonista, opositora, prianista, según se deslinda porque ella nunca formó parte, que según a ella la tienen que verificar o tildar por su experiencia laboral o por su expediente de trabajo, lo cual es algo de lo poco interesante, pero nunca se va a llegar a borrar esta total mancha que tiene por parte o por culpa de Felipe Calderón. También es algo interesante a que le pueda llegar a tirar siendo ministra de la Suprema Corte, que quiera hacer con esta cuestión. Por favor, póngame en los comentarios qué piensa usted al respecto de todo esto.